con este. Aquí definimos, o mejor dicho, se define un producto interior y me piden que determine al menos tres vectores X tales que esta ecuación se cumpla. Entonces, aplico esta ecuación a mi producto. Esto sería X1, porque es, bueno, X1 por 1, más 5 por X2 por 1, más 2X3 por 2, igual a 0. Tengo X1 más 5X2 más 4X3. Entonces, me piden tres vectores de ahí. Bueno, hay que buscar tres vectores que hagan esto o buscamos la base, ¿verdad? Que al final representa todos los vectores. Eh, si se fijan, esto es un plano, ¿verdad? Que pasa por el origen, si lo vemos desde la parte geométrica. Entonces, esto va a representar, o podemos verlo como una base, así como X1, X2, X3, y tengo que X1 es menos 5X2 menos 4X3, X2, X3, y pueden tomarlo así como menos 5, 1, 0, más X3 menos 4, 0, 1. Entonces, cualquier vector que sea combinación lineal de estos dos funciona. Podrían darse, si piden tres específicamente, podríamos decir que el conjunto S que me están pidiendo está formado por menos 5, 1, 0, menos 4, 0, 1. Y por ejemplo la suma, digamos, uno de tantos, ¿verdad? O sea, una de tantas combinaciones. Menos 9, 1, 1. Ahí tienen tres vectores. O todos los generados por este, o cualquier vector que cumple esta ecuación. Cheque. ¿Estamos bien? Ahí son tres, ¿verdad? Esta cosa tiene infinitas soluciones. O sea, no hay infinitas posibilidades. Lo que sí es que debe satisfacer esta ecuación, ¿verdad? Eso es lo único. ¿Estamos bien? Jovencitos. Celica. Listo. Este de aquí. En R3 considere el producto interno canónico. Si B1 y B2 son dos vectores fijos, o sea, ya son dos vectores fijos, demuestre que existe una infinidad de vectores X tales que esto sea cero. Entonces, aquí yo tengo que X B1 igual 0, X B2 igual a 0. ¿Qué podemos extraer de aquí? Que como B1 y B2 son vectores fijos, podemos llamarles de esta forma como, voy a decir, bueno, ya tenemos la forma de X, ¿verdad? Pero voy a decir que B1 está formado por A, B y C. Y aquí X está formado por A', B' y C'. Aplicando el producto interior, el canónico definido para R3, aquí vamos a tener AX1, BX2, CX3 igual a 0. Y A'X1, B'X2 más C'X3 igual a 0.
¿Cómo podríamos demostrar, o mejor dicho, por qué razón podríamos concluir que hay infinitos vectores X que cumplen esto? ¿Por qué? ¿Una idea? Porque eso es lo estamos definiendo un espacio, entonces si encontramos las bases, la combinación del nivel de esas bases pues cumplen esto, ¿verdad? No. Le diré que no es tan complejo. No, no es una respuesta tan compleja ni una respuesta tan avanzada. Es algo bien básico. Porque son dos ecuaciones y son tres variables. No. Bueno, va cerca, anda cerca, pero no es un sistema cualquiera. Dos observaciones importantes. La primera es un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿verdad? Homogéneo. Sí, eso es una. Y dos, lo que dijo el compañero, tiene más incógnitas que ecuaciones. Por ser un sistema homogéneo, sabemos que siempre es consistente, ¿verdad? ¿Por qué decimos que siempre es consistente? Porque si usted cambia la x1, x2 y x3 por el vector 0, se cumple. O sea, siempre hay al menos una solución, que es la nula. ¿Y qué implica el hecho de que tiene más incógnitas que ecuaciones? En sistemas homogéneos, cuando eso pasa, la solución o el conjunto solución de esta intersección de estos dos planos que pasan por el origen es una recta que pasa por el origen. Y en una recta, ¿cuántos vectores hay? Infinitos. Correcto. Entonces, el hecho de tener más incógnitas que ecuaciones significa que es consistente dependiente. En este caso particular, ¿verdad? Porque estoy enlazando las dos. Más bien debo decir eso. Es un sistema homogéneo dependiente. Un sistema, bueno, ya vimos que homogéneo sería consistente dependiente. ¿Estamos bien? Entonces, por lo anterior, existen infinitos vectores. Infinitos vectores X que satisfacen las condiciones. ¿Estamos bien? Chile. ¿Alguna duda? ¿No?
No, Lick. Perfecto. Bueno, comenzamos con la segunda parte, es donde se define a través de o mediante un producto interior un objeto nuevo que se llama norma, el cual está bien definido porque si notan, como viene de un producto interior, o mejor dicho, viene de un espacio con producto interior, entonces aparece esto. Así como lo mencionan por aquí, esta definición tiene perfecto sentido o está bien definido, como lo podemos decir nosotros, ya que sabemos nosotros que al aplicar B producto interior con B, eso siempre va a ser mayor o igual que cero para cualquier vector B del espacio vectorial. Por ende, al aplicarle la raíz cuadrada, entonces este número sí está definido o este número sí existe, ¿verdad? Cheque. Un equivalente de esto podríamos decir nosotros que, bueno, valdría la pena destacarlo, que B producto interior con B es la norma de B al cuadrado. También lo pueden ver de esa manera, ¿verdad? Son equivalentes. Ahora, ¿qué más? Bueno, así puntualizando, ya nosotros tenemos el concepto de norma o de magnitud, le decíamos en vectores y matrices, ¿verdad? El nombre, pues digamos, general, o el nombre, no es que aquel sea incorrecto, sino que el nombre que se le da en espacios vectoriales, se podría decir, es norma, pero que hace referencia a la magnitud. Por ejemplo, en el caso de R2, la norma para un elemento de R2 es este, y representa la distancia que va del origen a la cabeza del vector B o del vector X, como le quieran llamar. En el caso de R3, nosotros ya sabemos que lo definimos así. Y en el caso general, definimos la norma para un elemento de R a la n así o de forma resumida como la raíz cuadrada de la sumatoria finita de 1 a n de los x y al cuadrado. Cheque. Entonces, estos solo son dos casos particulares de dos normas conocidas por nosotros que son inducidas a través del producto interno o producto interior canónico, ¿verdad? En este caso, para R2 y para R3. Recuerden que nosotros tenemos la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿verdad? Que aquí justo la tenemos, debí extraerla para que... Tenemos esto. Ah, ya se me dañó. Ya se dañó. Permítame. Entonces aquí tenemos nosotros esta desigualdad que es la que conocemos como la de Cauchy-Schwarz, ¿verdad? Cauchy-Schwarz. Entonces, si aplicamos esto a lo que acabamos de revisar, tendríamos que el producto interior de b con u al cuadrado es menor o igual que la norma de b al cuadrado por la norma de u cuadrado. Y al aplicar la raíz cuadrada a ambos lados, se tiene lo siguiente. Voy a dejarlo así.
En el caso del lado derecho, como la norma de B y la norma de U son positivas, el valor absoluto que surge de aplicar este radical se quita, pero aquí no. Entonces, aquí aparece el valor absoluto del producto interior y eso va a ser mayor o igual que la norma de B y la norma de U. Y de ahí esta expresión, que la que nosotros teníamos como desigualdad era esta. Luego, aquí mencionan que en el teorema siguiente se presentan las propiedades más importantes de la norma de un vector en un espacio vectorial con producto interior. Sea B el espacio vectorial con producto interno, se tiene las siguientes propiedades de las normas. Esta primera se induce bien fácil, es más que todo por la definición del producto interior. Vamos a demostrar esto. Por ejemplo, en el caso A, tenemos nosotros que esto se cumple para todo B que pertenece al espacio vectorial. Esto de aquí, por definición, es la norma al cuadrado, que también es mayor o igual que cero, y de aquí, pues, esto es mayor o igual que cero, bueno, mayor o igual que cero para todo B en el espacio vectorial. Y como ya sabemos también que esta es cero, si y solo si B es el vector nulo, de esta se obtendría que la norma de B al cuadrado es cero. Esto implica que la norma sea cero. Y esto se da si y solo si el vector B es neutro, que es lo que queríamos revisar. Esto. En el caso de 2, tenemos que la norma de C por B lo podemos revisar mejor, lo revisamos directamente. Esto es raíz del producto interior por las propiedades del producto interior. Esto es C cuadrado, B con B. Esto sale del radical, pero sale en valor absoluto, sale como la raíz de C cuadrado, que es la definición del valor absoluto. Y luego tenemos esto. Aquí es, pero esta es la norma. Es la segunda característica. Esta que es la desigualdad del triángulo. 3. Nosotros queremos verificar que B más U es menor o igual que la norma de U más la norma de B. Bueno, esta surge de esta forma. Esto de aquí es ya desarrollado, ¿verdad?
Esto último lo podemos reescribir nosotros como norma de b cuadrado por las propiedades de valor absoluto. Sabemos que esta es menor que el valor absoluto. Menor o igual, ¿no? Pero esto, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, es menor o igual que... Bien, ¿verdad que Sí, al final era más, no era menor o Ah, igual? sí, gracias. Se me fue un menor igual aquí. Gracias. Pero esto es un trinomio cuadrado perfecto. Sí, claro, David. Este va aquí afuera. Voy a quitarlo. Entonces se tiene que la norma de b más u al cuadrado es menor o igual que esto. Y aquí al sacar la raíz cuadrada a ambos lados, en este caso el valor absoluto que me quede de este lado, tengo dentro un número positivo y aquí también. Entonces, al sacar la raíz cuadrada no hay valor absoluto. Y con esto pues queda demostrada la desigualdad del triángulo. Cheque. ¿Alguna duda? No, ninguna. Mm, a ver. Luego de definir una norma, se establece esta relación o esta definición de distancia. Me dice, se introduce ahora el concepto de distancia entre dos vectores en un espacio con producto interior. Sean B y U dos vectores en B, con producto interno definido, defínase la distancia de B a U denotada de esta forma como distancia de B a U igual a la norma de la diferencia de estos dos. Obsérvese que en este caso hace perfecto sentido en cualquier espacio vectorial con producto externo. Si se consideran los vectores particulares para R2 o R3, se definen las distancias de esta forma. Si hacemos como la operación, ¿verdad? Entre U y B, ya sea para R3 o para R2, y se establece esto, que es lo que nosotros conocemos como la distancia entre dos puntos, o entre, en este caso, dos cabezas de vectores, ¿verdad? Para R3. Como teorema, dice CAB, un espacio vectorial con producto interno, la distancia eh, de U a B se define como U menos B con vector U que pertenece a B y con vector B que está en B y goza de las siguientes propiedades. Por la definición, pues prácticamente no hay mucho que hacer, ¿verdad? Porque como todo se define a través de la norma, si se fijan, este elemento corresponde a la norma y la norma es mayor o igual que cero para
todo U y B en este caso, ¿verdad? En esencia, si somos estrictos, esto se aplicaría para todo U menos B en B, pero si U menos B está en B, entonces, y B es el espacio vectorial, entonces se aplicaría para cualquier V en el espacio vectorial. Y esto solo sería cero si esto de aquí adentro es el vector nulo. O sea, pensando en estas características, o sea, solo voy a recortar esto para que asociemos las propiedades, porque no, incluso ni la última, ¿verdad? Porque la última sale de la desigualdad del triángulo. Por ejemplo, a esto me refiero. Como esto está definido mediante la norma, se sabe que es mayor o igual que cero. O sea que con esta no hay ningún problema y esto es válido para cualquier B en el espacio vectorial. Entonces, esto sería válido para cualquier U menos B en el espacio vectorial. Es decir, para cualquier U y B que esté en el espacio vectorial. Ahora, si esta norma es cero, es porque el vector es el vector nulo. Entonces, si esta distancia es cero, es porque U menos B es cero. Y si U menos B es cero, es porque U es igual a B. De ahí sale la primera. O sea que no hay que hacer prácticamente nada. ¿Me explico? Si no, lo puedo ir escribiendo, ¿verdad? Si gusta, mejor para que vaya quedando la evidencia. La primera, como esto se define mediante, vamos a ver, solo quiero definirlo, V, U menos B, sí. Uno, mayor o igual que cero para todo U y B que pertenece al espacio vectorial. Si esto es cero, esto, aquí sí vale el sí, solo sí, de esta forma. Esto es cero. Si esto es cero, U menos B es neutro. Aquí sí, el sí solo sí lo podemos trabajar de esta forma. Y hasta uno. Dos, es simétrica. Nosotros sabemos que DDV es la norma de U menos B, pero esto lo podemos escribir como menos 1 por B menos U. Los escalares salen en valor absoluto, pero esto es 1. Y esto es la distancia de B a U. Es igual. 2. 3. Nosotros podemos escribirlo como U menos W y aplicando la desigualdad del triángulo. Pero esto último es igual a, y con esto tenemos que
que era la tercera propiedad, ¿no? De U a B, W a W más W a B, y esto es para cualquiera, para todo U, B y W que pertenece al espacio vectorial B. Con eso se prueban estas tres características. ¿Sí? ¿Alguna duda? Dale. Y, por ejemplo, creo que quería que miráramos en el libro, aunque ya me adelanté un montón en el libro. Eh, en el libro definen unas normas. Bueno, son las normas que inducidas por el Producto Interior. Solo para que den una revisadita. Bueno, por ejemplo, aquí definen esta distancia. Hablan de un concepto medio raro, que entre menor sea esta distancia es porque una función está más cerca de la otra. Bueno, para fines prácticos podemos decir que sí, ¿verdad? Pero ahí podemos medir la distancia entre polinomios y eso, pero em, ese concepto de distancia es más asociado a la parte formal, ¿verdad? Es más pensando en la norma, no algo tan geométrico como se podría ver. Pero hay un ejercicio geométrico para que lo miremos y logremos apreciar cómo funciona esa onda de la norma y a dónde es que está, porque incluso hasta por la definición, ¿verdad? Porque si se fijan, aquí me habla, bueno, por ejemplo, miren, definen la norma de f. Si en el caso de las funciones continuas de 0 a 1 lo definen de esta forma y calculan dos normas. La norma para la exponencial, la norma para la senoidal que está aquí. También asocian la norma para una matriz de 2 por 2, lo cual, pues, bueno, interesante. Entonces, eso más que todo. Y qué más, bueno, aquí es donde dice, se puede decir que la función coseno se encuentra más lejos de seno de x que la función x. Y eso lo dicen porque si notan, tienen el seno en común y tienen el coseno y la x. Ahora, sucede que la distancia entre el seno y la x es mucho menor que la distancia entre el seno y el coseno. Eh, Quizás si nosotros estuviéramos pensando entre dos puntos, sería bien natural, pero estamos hablando de una función. Entonces, ahí es donde aparece, por eso incluso entre comillas, más lejos, dice. Y todo se basa en función de la distancia. Pero el enfoque geométrico es el que yo al menos no lo logro percibir. No logro percibir a qué le llamarán más lejos por una norma inducida a través de una integral definida en el intervalo donde la función es continua o la función donde se está calculando dicha distancia es continua. Entonces ahí, bueno, eh, yo tengo mi gustos y a mí esto particularmente, decir, que esta está más cerca que esta porque esta norma lo dice, ahí habría que sentarse, ¿verdad? A pensar en la geometría de estas entre el seno y el coseno, cómo se ve. Bah, por ejemplo, podríamos darnos una idea de cómo se ve eso. Son tres funciones, ¿verdad? Las que están ahí en cuestión. Es el seno de X, pero está definido, a ver si lo ves, ahí, entre cero menor que X, cero, entre cero y uno estaba, ¿verdad? Luego está el coseno y luego está la X.
Entonces, si se fijan aquí en ese enfoque de distancia, creo que valdría la pena sacarlo, porque, y vamos a ver, por ejemplo, la distancia dice, aquí es donde nuestra geometría, porque en realidad nuestra geometría no nos ayuda mucho. Y me voy a llevar el gráfico. Quizás debía ser un poco más pequeña esto. Miren, aquí tenemos eso. Son funciones continuas definidas de 0 a 1. ¿A qué llamamos más cerca o más lejos? Podemos ver coseno, por ejemplo, acá. Y seno, que es con la que lo estamos comparando. No sé a qué le llamamos más lejos. O a qué le decimos más cerca. Tal vez podría ser al momento de una aproximación. Porque eso sí se ve. Mire, por ejemplo, si usted quiere aproximar el seno a través de una línea, notamos que la línea y el seno, pues miren, en torno a cero, pues coinciden, ¿verdad? Miren, coinciden, o sea que podrían aproximar ustedes el seno mediante la X. ¿Se acuerdan? En una expansión en series. En el caso de el coseno, por ejemplo, tal vez está más cerca, pero de otro polinomio, ¿verdad? Por la expansión en series, porque si recuerdan la X es el primer término de la expansión en series, pero el seno tratado de expresar, miren, pueden notar que hay una diferencia grande siempre a lo largo del intervalo de 0 a 1. Tal vez a eso se refiere con más lejos o más cerca, ¿va? Y que eso es lo que nos está dando como resultado esta distancia entre estas dos funciones. Aquí lo podemos tocar. No sé si me captan, podría ser en esa dirección. O sea, si nosotros, por ejemplo, dadas tres funciones, f, g y h, decimos que f está más cerca de h, si podemos expresar o podemos hacer una expansión de una función en otra, por decir algo. Y que tal vez una expansión en términos de f con g no funcionaría tanto. Entonces ahí la distancia se va a dar o va a ser mayor. Habría que ver cómo se comporta el x cuadrado con el coseno, por ejemplo. Porque vamos a ver, el primer término de la serie del coseno es 1, ¿verdad? Es 1 menos x cuadrado, creo. Vamos a ver. Busquen la expansión. Serie de Taylor del coseno. Vaya, en el caso se los voy a copiar. Tal vez por ahí podría ir, ¿verdad? La construcción o a qué le dicen esa distancia. El seno de X en su expansión en serie de Maclaurin desde n ser infinito, nosotros tenemos que es menos 1 a la n, X a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial, ¿verdad? Queda factorial, qué feo queda factorial, voy a borrar.
Y en el caso del coseno, de n ser infinito, es menos 1 a la n. 2n factorial x a la 2n. El primer término de esta serie es x, ¿verdad? El segundo es menos x a la 3 sobre 3 factorial, que es 6. El primer término de esta es 1. Por ejemplo, miren la línea y igual a 1. Quizás la constante 1 estaría más cerca del coseno, pues ya pasaría algo similar. Podemos verificar eso para ver si estamos en la sintonía. Luego va x cuadrado sobre 2, ¿verdad? Ya saben que a medida ustedes hacen una expansión y van elevando el grado, esto va mejorando con la aproximación, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la distancia entre el coseno y esta función. Más bien solo considerémosla con 1. Distancia entre el coseno de x y 1. Eso es la norma de el coseno de x menos 1. Eso es la raíz cuadrada de integral de 0 a 1 del coseno de x menos 1 al cuadrado. Sí. Vamos a ver. Esto sería raíz cuadrada de integral de 0 a 1 coseno cuadrado menos 2 coseno de x más 1 de x. Esto es, acuérdense que aquí hay que hacer el cambio. Raíz de integral de 0 a 1. Un medio más 1 son 3 medios más un medio coseno de 2x menos 2 coseno de x. Cuando lo evaluamos en 0, todo me hace 0. Cuando lo evaluamos en 1, nos va a quedar 3 medios más un cuarto seno de 2 menos 2 seno de 1. Coloquen su calculadora en radianes. Calculen este número. Yo lo voy a calcular aquí por mi lado también. Recuerden, su calculador tiene que ser en radianes. Un cuarto seno de 2 menos 2 seno de 1. Ahí me queda 0.2107. Sí. Sí. Cheque.
Habría que ver qué sucede si en vez de tomar 1, o mejor dicho, si al considerar, porque solo tomé el primer término, si consideramos toda esta función, habría que ver cómo está. Creo que aquí podríamos hacerlo directamente, porque al final yo lo que quiero es que intentemos comprender qué es esta distancia entre el coseno de x y 1 - x cuadrado sobre 2, ¿verdad? Que esto al final es la norma del coseno de x menos 1 más x cuadrado sobre 2. Y esto se va a convertir en la raíz cuadrada de la integral de 0 a 1 del coseno de x menos 1 más x cuadrado sobre 2 al cuadrado de x. Si nuestra apreciación geométrica está basada en la aproximación de una función con otra, este resultado nos debería de dar más pequeño que esta. Es decir, que esta función está más cerca que 1. Vamos a ver si es cierto. Ojo, aquí le voy a meter mi calculadora mágica. Los que tienen calculadores especiales, pues ya saben, ¿verdad? Si ya lo tienen, pues perfecto. Yo estoy con mi class with mágica. Coseno de x menos 1 más x cuadrado sobre 2. Evaluado de 0 a 1. Solo la integral me queda un número súper pequeño. Me queda raíz de 1.8268 0 6 857 por 10 a la menos 4. Y si aproximamos, ok, ya es una aproximación, va. La raíz cuadrada me queda 0.0135. Ya redondeado a 4 decimales. Ahora, haciendo la comparación geométrica, dejo el coseno, este lo voy a escribir como 1, 1. Y esta la voy a dejar como 1 menos este al cuadrado entre 2, ¿verdad? Miren, entonces sí tendría sentido hablar de que esta función en rojo está más cerca. Quizás a eso se refiere. Miren, quizás en esa línea está orientada la norma o esa distancia entre esas dos funciones. Está más basada como en una aproximación de una función con otra. Es decir, ahí se los dejo a ustedes para que puedan escudriñar y tal vez nos puedan compartir una fotografía. ¿Qué sucede si ustedes en vez de esta X comparan con esta de acá, por ejemplo? Con esta función, con x menos x al cubo sobre 6. Voy a tratar de dejarles esto ahorita que salga de cálculo 2 e incluirlo. Yo les voy a enviar, bueno, ahí les voy a incluir eso, esta aproximación. Luego viene una parte de ejercicios que la voy a desarrollar y se las voy a compartir, ¿verdad? Grabada. Y luego unas definiciones, y creo que por ahí me quedé. Entonces, bueno, yo me encargo de esa parte y no sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto. Yo agrego esto, ¿verdad? Agrego lo que les mencionaba de las distancias. ¿Preguntas?
No, Lee. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Mañana no los veo. Yo me encargo de grabar lo que hace falta de este documento para cerrar y comenzar con otros detalles. ¿Y qué más? No solamente. Cheque. Gracias, Lee. Bueno, cuídense mucho y éxitos.